Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Comunicación virtual. La división celular. Claro, maestras, así quedamos. Hasta luego. ¿Qué haces, profesor Ricardo? Aquí conversando con unas compañeras maestras que el día de hoy nos van a apoyar a desarrollar el tema. Me parece genial, pero antes demos la bienvenida a todas y todos los alumnos de primer año de secundaria que este día nos acompañan. Claro, bienvenidas y bienvenidos. Nosotros somos los profesores Ricardo Ulises Ortiz Licona y el profesor Rodolfo García Mejía. Ahora sí, profesor, qué bueno que nuestras alumnas y alumnos nos acompañan desde casa y así con ayuda de las maestras invitadas podrán comprender el propósito de estudio de este día. Eso me parece excelente. Y en esta sesión seguiremos desarrollando el aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas: pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Con el propósito de reconocer la importancia de la división celular. Y en esta sesión titulada Comunicación virtual, la división celular, nos apoyaremos, como lo mencioné desde un comienzo, de las maestras Rosadelia del Pilar Ortega, Cintia Guadalupe Hernández Pérez y Ailín Stephanie Jiménez González. Así es. Y como en todas las sesiones, no olviden tener a la mano sus materiales y seguir tomando nota de los datos más relevantes que consideren y, de esta forma, seguir construyendo sus conocimientos. Ahora sí, profesor, dediquémonos al propósito de este día. Y creo que puede iniciar haciendo referencia a contenidos que se estudiaron en sesiones pasadas. Antes de empezar, es necesario tener presente qué es una célula procariota y una célula eucariota. Claro, ambas tienen una membrana que las separa del exterior. La diferencia principal entre estos dos tipos de célula es que en las procariotas su ADN se encuentra libre en su interior, pues no está rodeado por una membrana. Por el contrario, en las eucariotas el material genético está restringido en un organelo con la membrana nuclear, que los científicos dieron el nombre de núcleo. ¿Qué te parece si pedimos ayuda a la maestra Rosadelia para que nos explique acerca de un tipo de división celular en específico llamada fisión binaria? Totalmente de acuerdo. En casa presten mucha atención y tomen nota de aquellas palabras nuevas y apúntelas en su cuaderno. Saludos, maestra Rosadelia del Pilar Ortega. Qué bueno que hoy nos acompaña. La llamamos para que nos ayude a explicar la fisión binaria. Saludos, compañeros, y también a todos los jóvenes del país. Soy la profesora Rosadelia del Pilar Ortega. Y claro, me gustaría compartirles información acerca del proceso de fisión binaria. Comenzaré diciendo que la fisión binaria o bipartición es el proceso que las bacterias utilizan para realizar la división celular. Esta es la forma en que las bacterias se reproducen para incrementar su población. La fisión binaria es un proceso de reproducción asexual, en el que el citoplasma se divide en dos, tras producirse previamente una duplicación del ADN. Da así lugar a dos células hijas. Este proceso reproductivo es bastante rápido. Primero, el ADN de la célula se encuentra concentrado en un punto. Posteriormente, se duplica. Después, el ADN se separa
y se desplaza a cada lado de la célula y su tamaño aumenta. Por último, se crea una nueva pared celular y la célula finalmente se divide en dos. Se produce entonces las células hijas. Básicamente, eso es lo que sucede en este tipo de división celular y su importancia radica en que permite la reproducción de microorganismos como las bacterias. Espero que les ayude a comprender aún mejor este proceso. Nos vemos pronto. Muchas gracias, maestra Rosadelia, por esta explicación tan clara sobre este tipo de división celular. Y en casa espero que tomen nota. Estoy seguro que así será, profesor Rodolfo. Y el primer concepto clave que pueden definir es fisión binaria. Claro, profesor Ricardo. Y conforme a lo que la maestra Rosadelia explicó, podemos mencionar primero que la fisión binaria es un mecanismo de reproducción asexual de los seres vivos unicelulares, típico de los procariotas, que en general son bacterias. Consiste en la duplicación del ADN celular del individuo como paso previo a la división del citoplasma en dos. Así, da lugar a dos células hijas con idéntico material genético. Y algo que también captó mi atención es que menciona que es un tipo de reproducción muy rápida, donde si se presentan las condiciones idóneas para estos organismos en cortos tiempos, duplican su población. Correcto. Esta es la forma de reproducción más usual en el mundo bacteriano. En algunas especies puede darse a una velocidad impresionante. Por ejemplo, una bacteria Escherichia coli puede dividirse cada 20 minutos, siempre y cuando las condiciones del medio circundante sean las adecuadas, como lo mencionas. Además de la colonización rápida del entorno, este ritmo reproductivo tiene fines adaptativos. Con este ritmo reproductivo es probable que la tasa de mutaciones en los plásmidos pueda ser alta. Así, se posibilita el surgimiento de nuevas cepas bacterianas mejor adaptadas al entorno, por ejemplo, más resistentes a los antibióticos. En parte, esta es la razón del gran éxito evolutivo de las bacterias, presentes en todo el mundo. Ahora ya comprendo la importancia de la fisión binaria y, por supuesto, me encantó la manera como lo explicó la maestra Rosadelia. Te sugiero que hagamos otra videollamada, ahora a la maestra Cintia Guadalupe Hernández Pérez, para que nos apoye con la explicación de división celular por mitosis. Excelente. Llamémosle para que comparta con nuestros estudiantes y nosotros su estrategia en este proceso de mitosis. ¿Qué tal, maestro Ricardo y Rodolfo? Es un gusto comunicarme con ustedes. Díganme, ¿en qué puedo ayudarlos? Es un gusto igualmente, maestra Cintia, el que nos acompañe en este día. Queremos aprovechar este medio digital para preguntarle, ¿usted cómo le hace para que sus alumnos construyan su conocimiento sobre división celular, específicamente en lo que se refiere a mitosis? Claro que sí. Para iniciar me presento con las alumnas y alumnos de Aprende en Casa. Soy la profesora Cintia Guadalupe Hernández Pérez y déjenme comentarles que sobre la mitosis debe quedar muy bien comprendido que nos referimos a que una célula somática se divide en dos células hijas con las mismas características de la célula madre. Todo inicia cuando la célula madre duplica su información genética del núcleo. Una vez que ocurre esto, los organelos absorben para iniciar el proceso de división celular. Debe quedar muy claro que la importancia de la división por mitosis está en duplicar y repartir todas las estructuras en dos células. Y es por ello que la información genética al interior de la célula se alinea en el centro de la célula. Haciendo una analogía, la célula sería un mapa y toda la información queda formada en la placa o línea ecuatorial. Ya que esta información está alineada, se dirige hacia los polos de la célula para que posteriormente la membrana se divida, formando así dos células hijas. Ya que están estas células hijas, cada una de ellas iniciará su proceso de desarrollo y funciones de manera independiente. Cuando estas células maduran,
es probable que cada una inicie nuevamente el proceso de división por mitosis. Debemos considerar que la mitosis es un ciclo continuo y el tiempo para que se vuelva a dividir depende de la función que tengan dichas células, puesto que pueden ser parte de un tejido óseo o sanguíneo, entre otros. En síntesis, la mitosis es la duplicación de la información genética, que permitirá dividir la célula madre en dos células hijas idénticas a la progenitora. Profesores Ricardo y Rodolfo, espero les sea de utilidad esta información para todas y todos los alumnos que los siguen en los programas de Aprende en Casa. Les envío un gran saludo. Muchas gracias, maestra Cintia Guadalupe. De igual forma, le enviamos un afectuoso saludo y seguimos en contacto. ¿Qué les pareció la explicación que nos dio la maestra Cintia Guadalupe? Esperamos sea fácil de comprender, pero enfaticemos en las ideas principales. En casa creo que escucharon una palabra que se repite mucho. ¿Tomaron nota de ella? Estoy seguro que sí, mitosis. Profesor Rodolfo, también mencionó la maestra que hay una división, pero aún tengo dudas. ¿Podría ayudarnos con esto? Por supuesto. Es importante mencionar que los organismos multicelulares o pluricelulares, como nosotros, tenemos un cuerpo constituido por tejidos formados por células somáticas. Por ejemplo, de la piel, de los huesos, del cabello, entre otros. Y este tipo de división celular permite el crecimiento del cabello, de los huesos y de la piel. Por tanto, la mitosis consiste en la división de las células somáticas de un organismo eucarionte. Al dividirse una célula somática, forma dos células hijas iguales. Cada una contiene material genético idéntico al de la célula madre. Después, cada célula hija se divide de nuevo y así continúa el proceso, con lo que se logra el crecimiento o reparación de algún tejido dañado. Por lo que entiendo, es un proceso de división celular que utilizan las células somáticas eucariotas, es decir, las células del cuerpo. Por lo tanto, este tipo de división ocurre en las células encargadas de formar órganos y tejidos de un organismo. Entonces, la mitosis es realizada por aquellas células que forman los tejidos y órganos del cuerpo de un individuo, a diferencia de las que están destinadas a dar origen a un nuevo ser. Me queda muy claro y ahora ya comprendo en su totalidad la explicación de la maestra. Y si de por sí me gustaba el tema, ahora que lo comprendo me es más atractivo. Ahora ya saben que cada una de las maestras con las que nos comunicamos nos introdujeron a diversos tipos de división celular, por lo que seguramente será más fácil comprender el siguiente tipo de división. Te propongo, profesor Ricardo, que hagamos una última videollamada. Y esta vez, quien nos puede auxiliar es la maestra Ailín Stephanie Jiménez González, quien por comentarios de sus alumnos dicen que es muy buena profesora. Perfecto, marquémosle. Espero que no esté muy ocupada y nos pueda atender la videollamada. Maestro Rodolfo, maestro Ricardo, ¿cómo han estado? Oigan, los he seguido en los programas de televisión. Asimismo, mis alumnos también observan las clases. Me da mucho gusto hablar con ustedes por este medio. Maestra Ailín Stephanie, igual a nosotros nos da gusto saludarle. La intención es que nos apoye compartiéndonos a nosotros y a nuestros estudiantes aspectos asociados con el contenido referente al proceso de división celular, específicamente lo relacionado a la meiosis. Excelente, maestros. Este es uno de mis temas favoritos. Me presento con las y los estudiantes. Soy la maestra Ailín Stephanie. Es un placer apoyar en la construcción de su conocimiento. Entrando en materia, podemos decir que si ya conocemos la mitosis, ya avanzamos con la mitad de este proceso. A mis espaldas les presento un material que nos ayudará con la explicación. La meiosis, qué palabra tan interesante con tantas vocales. Bueno,
Es un proceso realmente importante para los organismos que tienen reproducción sexual como nosotros. Básicamente, la meiosis es el proceso de división que ocurre en una célula germinal diploide. Podemos señalar que ocurren dos divisiones y mediante este proceso el material genético se reduce a la mitad, dando origen a 4 células haploides con la mitad del material genético de la célula madre. Derivado de la meiosis ocurre la producción de gametos o células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. Cuando estas células sexuales se unen, cada una aporta material genético distinto, proveniente de cada uno de los padres, dando lugar a la variabilidad genética. Esta es la razón por la que los hijos se parecen a sus padres. Entonces, este proceso es sumamente importante porque favorece la perpetuación de la especie y la transmisión de características hereditarias. Podemos decir que durante la meiosis, las células diploides replican su ADN, seguido de 2 rondas de división celular, con la que se producen 4 células sexuales haploides. Espero y esto que les comento les sirva y así aclarar la importancia de la meiosis. Si necesitan alguna otra información, no duden en llamarme. Nos vemos pronto y hasta luego. Muchas gracias, maestra Aileen. Esta información nos será de mucha ayuda. Ahora analicemos el contenido que nos proporcionó la maestra. Podemos identificar que la división celular del proceso de meiosis da como resultado 4 células hijas con la mitad de información genética de la célula progenitora. Entonces, la meiosis se da en células relacionadas a la sexualidad, como los óvulos y espermatozoides. A este tipo de células se les conoce como haploides. Efectivamente, una célula haploide es aquella que solo tiene la mitad de la información genética en el núcleo y que para completarla requiere unirse con otra célula haploide del sexo opuesto de su misma especie. Por ello es que el proceso de meiosis se obtienen 4 células haploides o sexuales. En el proceso de la meiosis se llevan a cabo 2 divisiones celulares para producir a partir de una célula germinal diploide 4 haploides. Entonces, se puede decir que la meiosis implica una duplicación del material genético y 2 divisiones celulares. En síntesis, la meiosis es el proceso que lleva a cabo células germinales diploides para obtener 4 células con la mitad de la información genética, haploides, quedando así listas para unirse a otra célula haploide del sexo opuesto de su especie. A esta unión se le conoce como fecundación. Esto permite perpetuar la especie y transmitir las características hereditarias a los hijos, como lo es el color de ojos, de piel y del cabello, entre otros. Muy interesante todo lo que estudiamos en esta sesión y es un buen momento para ir cerrando. Efectivamente, hay que invitar a nuestros estudiantes a identificar el concepto que agregarán a su abecedario biológico. Abecedario biológico. Excelente. Los invitamos a agregar el concepto de división celular. No olviden definirlo e ilustrarlo. Como vieron, la sesión de hoy ha tenido diferentes estrategias para comprender la división celular. Y además queremos compartirles una lectura de Martín Bonfil Olivera del año 2003 titulada La vida eterna de Henrietta Lacks. Así que veámosla y leámosla. Aunque las concebimos como opuestas, a veces la vida y la muerte se entrelazan. Al hablar de cáncer, por ejemplo, lo primero que viene a la mente es la muerte. Y sin embargo, es a través del cáncer que una mujer estadounidense llamada Henrietta Lacks alcanzó literalmente la inmortalidad. Todo comenzó en 1951,
cuando llegó al hospital de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore para examinarse un punto rojo en el cuello de su matriz que resultó ser canceroso. O quizá, en realidad, la historia comenzó un poco antes, cuando una de sus células sufrió una alteración que hizo que dejara de obedecer su programa genético. Las células de un organismo están programadas para seguir un ritmo ordenado de crecimiento y división, el ciclo celular. La célula crece, duplica su material genético y luego se divide en dos. Pero este proceso no es continuo. La mayoría de las células reposan durante algún tiempo antes de dividirse a toda velocidad, lo más rápido que pueden. Es por eso que los tumores pueden crecer tan aceleradamente. El cáncer de Henrietta avanzó con tal velocidad que los médicos pudieron hacer poco por ella. Le colocaron una cápsula del elemento radio con la esperanza de que la radiación matara a las células cancerosas. Pero fue inútil. 8 meses después, había muerto. Tenía solo 31 años. Paradójicamente, fue ese cáncer lo que le permitió a Henrietta volverse inmortal. Sin saberlo ella, el ginecólogo que la atendió tomó una muestra de su tumor y se la dio al doctor George G., quien desde hacía 30 años había estado tratando de cultivar células humanas en el laboratorio, cosa hasta entonces imposible. Si pudiera lograrlo, las células en cultivo podrían usarse para todo tipo de estudios, sobre cáncer, infecciones virales, toxicidad de nuevos medicamentos. Las células del tumor de Henrietta se reproducían tan rápidamente que le ocasionaron la muerte. Pero gracias precisamente a ese vigor, se multiplicaron de maravilla en la caja de Petri del Dr. G. Se duplicaban una y otra vez. Eran inmortales. Gracias a ello, pudieron ser utilizadas para desarrollar la vacuna contra la poliomielitis primero y luego para muchas otras investigaciones. Hoy, laboratorios en todo el mundo usan las células de Henrietta, llamadas HeLa, por sus iniciales, como una herramienta básica. El peso de las células HeLa que existen hoy en el mundo supera varias veces el del cuerpo de Henrietta y siguen multiplicándose. En cierta forma, ella sigue viva y ayudando a la ciencia médica, más de 50 años después de haber muerto. Muy interesante la lectura. ¿Qué opinan ustedes en casa? Podemos identificar que la división celular puede llegar a alterarse y que esa división tan rápida puede generar problemas muy serios como es el cáncer. Así es, y lamentamos mucho lo ocurrido a Henrietta. Sin embargo, es espectacular observar cómo mediante la división de sus células se han logrado grandes avances en el conocimiento científico. Y también se ha logrado salvar no una, sino miles de vidas. Si les interesó el artículo, les invitamos a buscarlo en internet, ya que es de acceso libre. Así que búsquenlo, descárguenlo y disfruten de una excelente lectura. Con base en lo estudiado en esta sesión, los invitamos a realizar el siguiente reto. Este es el reto. En su libreta de Ciencias Biología escriban la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la división celular para los seres vivos? Contéstenla y represéntenla con un dibujo. Podemos resumir la sesión diciendo que dentro de la división celular encontraremos diferentes mecanismos. Ejemplificaremos la división de dos células que identificamos cotidianamente. Una de ellas es el cabello y la otra es la piel. Para ello utilizaremos estos rectángulos de madera. Cada rectángulo representa las células de la piel. Estas van creciendo y preparándose para duplicar su ADN. Una vez listas, se dividen y se desechan las células muertas, como lo ejemplifica el profesor Rodolfo. Este proceso de mitosis es constante, ya que las células vuelven a crecer, duplican su ADN y se vuelven a desechar. Y las células mueren constantemente. Muy interesante, maestro.
pero en ocasiones algunas células no se desechan como en la piel. Aquí podemos observar el cúmulo que representa los desechos de células muertas. Por ejemplo, en el cabello, cuyas células son somáticas y por lo tanto realizan la mitosis, el folículo que está insertado en la piel y las células que son sustituidas van saliendo del folículo, pero no caen como en el caso de la piel, sino que al salir el folículo le proporcionan a las células de desecho una sustancia llamada queratina, permitiendo que estas células queden unidas y formar grandes cadenas de ellas, hasta que vamos a cortarnos el cabello, como lo va a hacer el maestro Ricardo. Y este sigue dividiéndose y en el folículo y permitiendo el fenómeno del crecimiento del cabello. Esperemos que con estos ejemplos de división celular por mitosis les haya quedado un poco más claro la importancia que tiene este proceso para los seres vivos. Finalmente, recalcar que la importancia fundamental de la división por meiosis consiste en la perpetuación de la especie y la transmisión de las características hereditarias derivadas de la reproducción sexual. Les damos las gracias por acompañarnos en esta sesión. Esperamos les haya gustado, pero sobre todo hayan aprendido un poco más sobre el fascinante mundo de la biología. Soy el profesor Rodolfo García Mejía. Así es, los esperamos próximamente en este espacio de construcción de conocimiento. Soy el profesor Ricardo Ortiz. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.